Buenas tardes a todos los que se encuentran conectados y a los que verán la repetición por medio de nuestras redes sociales. De parte del colegio es un honor tenerlos presentes, eh, acompañándonos el día de hoy en esta ponencia de tan interesante tema. En breve comenzaremos dándole la bienvenida a la licenciada Andrea Hernández, quien es una experta en el tema de ayahuasca y nos va a brindar la información relacionada a las consideraciones criminológicas en cuanto a este tema. Eh, Licenciada. Es un gusto saludarles y estar aquí con ustedes conectados para poder hablar de lo que es la ayahuasca y el impacto que esto ha ido teniendo en nuestra carrera, propiamente de la criminología y las consideraciones y aproximaciones que debemos de contemplar acerca de un fenómeno que es muy nuevo en Costa Rica. Muchísimas gracias. En breve vamos a comenzar con la ponencia. Ok, me regalan un segundo. Ya ustedes están viendo la pantalla, si todo está en orden. Aún no se proyecta, licenciada. Ok. Me avisas, porfa, si la tienes por ahí. Estamos tratando de solucionar el asunto de la conexión, así que les agradecemos muchísimo la paciencia. Ok.
Ok, listo. Me informan que ustedes ya están escuchando, que todo está perfecto y vamos a dar inicio entonces propiamente con lo que es el tema. La ayahuasca es el tema principal del que hoy vamos a hablar, pero también vamos a dar énfasis en la importancia que esto tiene desde la criminología y desde ese saber proactivo que debemos de tener los criminólogos para poder abordar un tema novedoso en el que todavía no hay antecedentes nacionales de algún delito relacionado con esto, pero que sí necesitamos conocer para poder ejercer desde la prevención una acción oportuna para abordarlo de esa manera. Vamos a iniciar hablando del componente principal. ¿Qué es la ayahuasca? Bueno, la ayahuasca es una sustancia. Más adelante vamos a hablar cómo se produce, pero en síntesis tiene como componente el DMT. El DMT es dimetiltriptamina, que es una droga que se puede consumir y conseguir propiamente en la calle como un polvo. Ese polvo pues tiene efectos de alteración de la percepción en general, sensibilidad a la luz, también distorsiones visuales, tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados, pero este compuesto no se obtiene de una manera pura propiamente en la sustancia de la ayahuasca, sino que más bien es una combinación que se da entre plantas y esta hace que el DMT esté presente con todos sus efectos. Está como número uno en la lista de la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas del 71, donde Costa Rica forma parte y por ende nos regimos y debemos de tenerlo vigilado desde todas las instituciones que están de acuerdo con ello. Este DMT, al producir este efecto alucinógeno y al hacer que las personas produzcan en su cerebro conexiones que los distorsionan, pues evidentemente es prohibido en todo el mundo, ¿verdad? Que está adscrito a lo que es las Naciones Unidas y por ende en Costa Rica pues también tenemos esa orden. En ayahuasca, como les digo, es la mezcla, ¿verdad? Propiamente de dos raíces. Una que es la que tiene el DMT, pero este DMT solamente se activa si venimos y lo combinamos con otra. ¿Cómo llegamos a esta planta? ¿Cómo llegamos a el ser humano a conocer qué es lo que está pasando o cómo esa planta viene a producir esos efectos tan importantes a nivel psíquico y físico? No lo sabemos, definitivamente no lo sabemos. Han habido estudios que dicen que los indígenas fueron en prueba y error, y que de esta manera la ayahuasca se produjo. ¿Por qué nosotros no conocemos de ayahuasca aquí en Costa Rica o por qué es un tema muy nuevo? Puesto que la ayahuasca es patrimonio inmaterial del pueblo de Perú. Entonces, en el área amazónica y en todos los países que rodean la parte amazónica de Sudamérica, es donde se ha empezado a consumir. Hay algunos autores que dicen que fue antes de Cristo, hay otros que dicen que es un tema reciente, pero no se ha logrado establecer propiamente hace cuánto los pueblos originarios de la zona del Amazonas lo utilizan. Sin embargo, es muy común que esto se practique allá en ritual propiamente. Entonces, los indígenas allá reciben, ¿verdad? Consumen, preparan la sustancia y posterior a esto, pues tienen su propia ceremonia. Esa ceremonia comprende lugares como chozas que ellos tienen construidos, hay preparación del chamán, que es la persona que viene a administrar la sustancia, él se prepara, él es el que la toma, lo combinan con cantos, con ícaros, con otras sustancias inclusive, y de esa manera establece una conexión con las personas que están en la ceremonia y de esa manera es que lo tratan. Como les digo, los pueblos originarios no se utiliza de la manera en la que más adelante ustedes van a ver que se utiliza aquí en Costa Rica o inclusive en Europa. Allá es parte de un ritual que está compuesto por, como les digo, cantos, interacción, son propios de la cultura de ellos y debido a esto es que se determinó que era patrimonio inmaterial del pueblo de Perú. Entonces, en Perú es permitido que esto suceda. Allá ellos tienen la visita de los turistas y poco a poco han ido viendo que esto es un negocio. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de los indígenas, ¿verdad?, de mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de pertenencia en Perú, pero también necesitan dinero.
¿verdad? Y al venir el turista y involucrarse con el asunto y tener otras intenciones, ¿verdad? A la hora de experimentar con la ayahuasca, entonces se empieza a dar un proceso que se llama comodificación. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces esa costumbre empieza a hacerse en dinero, empieza a trasladarse a otras zonas que nada tienen que ver ni con Perú, ni con la ayahuasca, ni tampoco con las costumbres que tienen los pueblos de Perú, y entonces empieza el asunto a complicarse. ¿Por qué? Porque ya traemos desde Perú, ¿verdad? Y Colombia y Brasil, traemos una actividad que no es propia de nosotros y en el camino eso empieza a cambiar. ¿Cómo se preparan ellos para hacer la ceremonia o qué es lo que ellos piden? Bueno, ellos tratan de que las personas que están en la ceremonia en Perú, pues no tengan nada que ver con temas sexuales, ni de drogas, ni de medicamentos, y que ellos pasen por un periodo de purga. Entonces, ellos vienen, participan en la actividad y así es como limpian su espíritu y pasan por ese periodo de alucinaciones que produce la ayahuasca. ¿Cuáles son los efectos que la ayahuasca puede llegar a tener en una persona? Los propios del DMT. Hay toda una disyuntiva a nivel internacional en si es o no es una droga. Claramente el DMT es una droga, como lo mencioné anteriormente, y ese DMT, aunque venga mezclado, como ustedes saben que de impuesta la ley, impuesto también, ¿verdad? El portillo para salirse de ella, así es como sucede. Como la ayahuasca es una sustancia combinada de dos plantas, aunque se pueda comprobar que el DMT está presente en ella, no es posible regularla o por lo menos la Junta Fiscalizadora lo que ha indicado es que al ser una mezcla, todavía eso no se ha legislado. Si fuese el DMT solo el que está actuando, pues entonces sí se podría claramente legislar, pero en este caso aún tenemos ese problema, por decirlo de esa manera, de establecer si es una droga o si no lo es. Aunque ya hay países que nos han llevado distancia, ¿verdad? Ya han ido trabajando, ya han tenido experiencias con ella y pues han tomado una postura. Los efectos antes de la toma, a la hora de hacer una investigación y de revisar bibliografía y de revisar principalmente los testimonios de la gente, son efectos psicológicos. La ayahuasca no viene a generar una adicción física propiamente porque durante la ceremonia hay momentos en los que no es agradable el asunto. Entonces la gente tiende a no seguirlo compartiendo y no seguirlo haciendo como se utilizan algunas otras sustancias que generan un placer y entonces pues se empieza a hacer un poco más frecuente su uso. En el caso de la ayahuasca, cuando la gente tiene contacto con ella, empieza a pensar, empieza a meditar si se atreven o no, ¿verdad?, a hacerlo y empieza a haber una situación psicológica a raíz de ella donde se toma la decisión de si lo hago o no lo hago. ¿Cuáles son esas motivaciones que tiene la gente para venir y, como dice uno, pues consumir una sustancia que usted no sabe qué le va a pasar, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo que cualquier otra droga, sino que definitivamente nadie sabe cómo va a reaccionar su cuerpo en ese momento. Pues principalmente porque la prescripción que se hace de la ayahuasca es para tratar síndromes postraumáticos, depresión, ansiedad, vivencias traumáticas que la gente ha tenido con respecto a abuso sexual y otras situaciones personales que hacen que la gente esté muy afectada. Y entonces, en esa necesidad que tenemos de ir solucionando problemas internos, la gente lo ve como una situación o al menos como una práctica que ellos pueden llevar a cabo y que probablemente les va a quitar las medicinas que tienen que tomar para la depresión, para la ansiedad, pueden dormir más tranquilos o por lo menos eso es lo que ellos creen que les va a pasar a la hora de tomar la ayahuasca. El problema de ese efecto psicológico que te predispone a consumir eso es que no tenés ninguna certeza ni ninguna garantía de que eso sea verdad. O sea, que una persona pase por un proceso como estos y mejore su calidad de vida, no quiere decir que a Andrea o a cualquiera de ustedes vaya a darles el mismo efecto. Y esto pues los pone en una situación vulnerable. Los efectos
que la ayahuasca tiene propiamente, ahorita ustedes los van a ver, son cambios perceptivos y cognitivos, distorsión de la percepción temporal, visiones con los ojos abiertos y cerrados, incremento del pensamiento asociativo, tienen elevación del estado de ánimo, por ejemplo, tienen experiencias de ansiedad, miedo y terror, experiencias de contacto con entidades o espíritus, y dentro del plano físico, que es lo que les mencionaba de por qué no se convierte en una droga de uso común, es porque usted se marea, tiene malestar físico, tiene un periodo de vómitos importante, tiene diarrea y en algunos casos convulsiones. En esta lista que yo les estoy presentando a ustedes, no se contempla lo que la gente propiamente ha experimentado. Tuvimos hace poco, si alguno lo recuerda, la visita de Megan Fox en el país. Y pues esta actriz fue muy clara en que venía buscando sanación interior y que al experimentar con la sustancia conoció el infierno. Cuando se empiezan a revisar propiamente las experiencias que la gente ha ido teniendo con esto, ninguna dice que pasa al paraíso. ¿Okay? Todas esas experiencias se repiten, ¿verdad? Las experiencias de guerra, por ejemplo, de veteranos de Irak, que nos visitaron más o menos en el 2019, 2020 y vienen a revivir ese efecto. ¿Cómo lo reviven? Pues es así, yo vengo, ¿verdad? Voy a ir a la ceremonia de ayahuasca, paso por ese periodo de decidir si lo hago, si no lo hago, y después consumo la sustancia. Cuando consumo la sustancia, yo voy a vomitar muchísimo, ¿verdad? Durante los primeros 45 minutos de la toma, voy a vomitar muchísimo, muchísimo, y después de eso voy a quedar en un estado de inconsciencia durante 8 horas. Esas 8 horas lo que se documenta es que la gente grita, que la gente llora, que hay otros que definitivamente no hacen nada, que muchos se duermen, pero algunos de ellos han desarrollado también psicosis, esquizofrenia, alteraciones de la conciencia. Síntomas que ya después son muy difíciles de quitar y que no son una experiencia positiva. Dentro del consumo propiamente y de las personas que lo aplican, pues estas personas lo que dicen es que han tenido un mal ride, ¿verdad? O sea, que han tenido ahí un mal trip y que esto es pues producto tal vez de la vivencia que ellos estaban experimentando. Pero al no tener nosotros conciencia de qué es lo que va a provocarle en una persona y al considerar que va a pasar durante 8 horas en un estado vulnerable, es donde debemos de valorar, ¿verdad? Desde el plano criminológico, si esto no es una condición que lejos de darle seguridad a una persona, ¿verdad? O de verdad ser validado como un instrumento de sanación interior, más bien lo que hace es predisponerla, si no lo hace con la seguridad que se hace en los pueblos de Perú. Pero cuando nosotros nos traemos ese asunto a Costa Rica, es cuando decimos qué fue lo que pasó, o sea, cómo llegó aquí y cómo se empezó a dar el asunto. Con respecto a la ayahuasca, hay dos puntos importantes. En Perú sí es un asunto cultural, como lo mencioné, y esto también ha generado iglesias ayahuasqueras. Esto es porque son combinaciones del cristianismo, inclusive de algunas otras religiones, hacen una mezcla de religiones y la sustancia viene a dar sentido a las actividades que ellos hacen. Como esto sí es propio de los pueblos, se ha permitido en el mundo que estas células de las iglesias ayahuasqueras se vaya respetando. Entonces, hay países donde si yo soy parte de una de estas iglesias, por ejemplo, hay una llamada al Santo Daime, si soy parte de ellas, entonces yo la puedo consumir siempre y cuando sea bajo el ritual que se está, que se está presentando en ese momento. A raíz de todo esto que yo a ustedes les estoy explicando, que es de los efectos que esto tiene y de esa necesidad de esos indígenas de empezar a generar también mejores condiciones de vida para ellos, nace el turismo ayahuasquero. Al inicio, este turismo lo que hacía era que la gente de Europa, la gente de Estados Unidos, la gente de Canadá, rara vez la gente asiática, pero no se descarta que esto ya también se haya expandido hacia allá, vengan a Costa Rica. ¿Okay? Antes iban a Perú,
pero ahora nosotros nos hemos empezado a convertir en un lugar que está aprovechando todas esas bendiciones que tiene Costa Rica en términos de turismo, de flora, de fauna, de playas, de volcanes y toda esa bendición natural que tenemos para además darle a la gente ese mismo servicio. ¿A dónde viene el problema? Bueno, el problema viene en que no somos indígenas los que lo estamos aplicando, solamente hay muy pocos lugares donde lo están aplicando chamanes propiamente y lo que hace la gente, como en muchísimas otras actividades del país, es que va, experimenta, a mí me fue bien y entonces, ¿por qué no me llevo esto a otro país? Entonces tenemos a muchos extranjeros que están aquí en Costa Rica fundando sus propias eh, lugares para brindar turismo a la gente y que la gente venga a consumir. Ese turista viene a Costa Rica, disfruta de la ayahuasca y además de muchas otras actividades conexas que nosotros les ofrecemos, por ejemplo, el yoga, la comida vegana, retiros espirituales, qué sé yo, muchísimas otras actividades y además no solo ofrezco ayahuasca, sino que también ofrezco hongos, también ofrezco veneno de sapo, y ofrezco un montón de plantas más que todas tienen efectos psicoactivos y para la gente es un periodo de mucha incertidumbre y mucho turismo, ¿verdad? Entonces ellos vienen y pagan por eso. Entonces ya propiamente aquí, ¿verdad? Ya es donde empezamos a notar que algo está pasando en Costa Rica. Hace algunos años, exactamente en el 2020, que fue donde inició pues el tema este de la investigación, se dio el caso de una alemana que estuvo participando en un retiro. Cuando ese caso se da, ella sale en una situación de psicosis del lugar donde ella está y llama a su familia y le dice que es muy fuerte lo que ella está pasando y aparece luego en Jacó fallecida. ¿Verdad? La familia decide no hacer investigación, hay un conocido de la víctima donde investiga un poco y pues a ciencia cierta se da cuenta de que sí estuvo en un retiro de ayahuasca y que consumió varias veces el asunto y que esto desentonó en todo lo que motiva esta investigación, que es darle un poco de seguridad jurídica a la gente y seguridad física para que tengamos prácticas seguras en todo esto. Acá, esta situación internacional que se da, ¿verdad? También se repite en Costa Rica. Por ejemplo, acá ustedes van a ver en una de estas imágenes cómo se mueve el comercio a nivel internacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la zona europea? Como ustedes ven, hay muchos marcadores. Estos marcadores lo que quieren decir es que en ese país hay alguna determinación clara de qué pasa con la ayahuasca. Por ejemplo, en Italia es permitida, en Francia es totalmente prohibida, en Rusia es totalmente prohibida y ellos lo que han hecho es decir, bueno, la Junta Fiscalizadora dice que la sustancia no está regulada, pero para nosotros todo lo que genere un efecto psicoactivo lo vamos a regular de un solo. No nos vamos a poner a discutir si es una situación nada más indígena o si la gente sí tiene ahí el libre albedrío de consumirlo y hacerse responsable de lo que le pase. Ellos deciden que eso no va a ser así. Pero aquí en América estamos los que no tenemos nada que ver en el asunto. No hay nada, no está ni regulado, ni está prohibido, no se ha discutido. Entonces eso genera que sea un gran lugar para venir a consumirlo, porque si ahí no me lo van a negar, si yo voy a poder tener contacto con todo eso y por el otro lado los empresarios empiezan a pensar que ese mismo vacío jurídico que hay me permite hacer dinero, pues entonces empieza a darse la situación. Sin embargo, como ustedes ven, es un asunto mundial, no somos solo nosotros los que estamos con ese tema, pero sí han habido posturas muy claras de algunos países con respecto a lo que es la ayahuasca. Y aquí ya propiamente en suelo nacional, como les digo, nosotros estamos en el limbo. Ni siquiera es conversado propiamente ya en las instituciones que deban de hacerse cargo de eso y no tenemos pues ninguna posición. No tenemos una posición de apertura ni tampoco de prohibición. Entonces, eso nos deja a una situación que no tenemos cómo controlar.
Acá en Costa Rica propiamente, como les indicaba, son los extranjeros los que han venido a hacer eso. Todas estas que ustedes ven acá propiamente con los marcadores son los lugares donde hay retreats. Aquí en Costa Rica se les llama así, son retreats. En internet se encuentra propiamente la información, no se encuentra tan fácilmente en redes sociales, pero sí a nivel web. Y son bastante cerrados a la hora de dar la información. Se logró detectar que habían más de 13, ¿verdad? Que se podían documentar propiamente, que son guiados por extranjeros y todos están ubicados, ¿verdad? En la zona sur, propiamente en lo que es Guanacaste, en Puerto Viejo de Talamanca, algunos en esta zona de San Ramón y pocos en Turrial. Como ustedes ven acá, eh, tiene sentido o haya sentido la práctica en la zona boscosa o en la zona de playa, justamente porque la ceremonia se hace y se ofrece a otro tipo de población, ¿verdad? O a otro público meta. Entonces, a esa gente se le ofrece 3 días de retiro, 8 días de retiro, donde la gente viene y también tiene, como les decía, yoga y otras actividades conexas. Y la gente, pues entonces invierte en conocer también el país y en conocer eh, lo que es propiamente el turismo local y además se consume. Entonces, esa es la razón por la cual se ha pretendido que sea así. Lo otro, una de las situaciones, por decirlo de alguna manera, que más llama la atención es que en estas zonas hay menos controles. O sea, tenemos menos controles porque no se ubican propiamente, por ejemplo, en el centro de Tamarindo, sino que se ubican dentro de la zona boscosa y entonces de esa manera, pues ellos empiezan ahí a hacer su negocio. La población meta que ellos tienen de ese fenómeno, propiamente la zona costera o estos extranjeros que vienen a hacer esas actividades en el país, es propiamente el turista. El turista internacional es al que se le ofrece todo eso. Los costos oscilan entre los 2.500 y 8.500 dólares, más o menos ese es como el promedio, depende de los días y del nivel de estrellas que tenga el retreat. Y pues el turista viene, lo paga y no hay nada más que hacer, ¿verdad? O sea, no hay ningún control de parte del lugar, no hay ninguna entrevista por parte del lugar, no tienen cómo cerciorarse de que no se esté consumiendo drogas antes o que la persona de verdad no esté bajo tratamiento psiquiátrico, inclusive cuando se hizo la investigación de estos lugares, ¿verdad? Y se hicieron los contactos respectivos, pues nada más te lo dicen, ¿ok? O sea, si ustedes ya va a pagar, entonces ya ellos te dan toda la información, pero si lo que quieres es información, nada más ellos no te van a dar asesoría con respecto a eso. Tenés que dejar esos tratamientos al menos 15 días antes, lo cual hace todavía que la gente sea más vulnerable. Los que han tenido experiencia con este tipo de tratamientos, pues es bastante, bastante complejo y bastante contraindicado dejarlos sin la prescripción médica y sin el acompañamiento respectivo. Aquí tenemos gente que viene, los deja, pasa por una experiencia sumamente abrumadora y pues no sabemos qué pueda pasar con ellos después. Las características de mercadeo que ellos llevan, pues como les digo, utilizan todo lo que se pueda utilizar, ¿verdad? Para hacer el gancho y que los turistas vengan y que lo practiquen. Y además es un público que no es exigente con respecto a eso, ¿verdad? Ellos saben que cuando vienen a Costa Rica no se van a encontrar el chamán de Perú. Lo que no saben es que la práctica que ese chamán de Perú hace es muy distinta a la que van a tener aquí. De hecho, en Perú ni siquiera el chamán viene y aplica la sustancia, sino que él viene, fuma tabaco, prueba y sopla el humo encima de la gente y la gente pues ahí tiene un efecto, ¿verdad? De retroalimentación con el chamán, aquí no, aquí se la damos propiamente. O sea, para poder dar seguridad jurídica a esa sustancia, se deben de hacer pruebas químicas, ¿verdad? Para saber cuánto DMT es el que realmente usted está produciendo al hacer la combinación de las plantas. Aquí en Costa Rica eso no se hace. Traer esa ayahuasca desde Sudamérica también tiene un costo. Entonces aquí también en Costa Rica se ha visto que la gente empezaba a sembrar para poder autoabastecerse. ¿Verdad? Han empezado también ellos a sembrar y a hacer un montón de cosas y a tratar pues de tener ahí su mercado claro y seguro para poder hacer
la toma con estos turistas que vienen. Es importante también que ustedes vean que en la zona urbana nosotros podríamos creer que no se está utilizando o de que no estamos teniendo ceremonias, pero sí. El fenómeno ha pasado desde la zona de San Carlos, ha empezado a bajar hacia San José. Se encuentran en Facebook en otras redes sociales una empresa que se encarga de ofrecerlo, pero aquí en la zona urbana. Entonces, no ofrece al turista, sino que ofrece al nacional. Y lo que hace es que son retiros de un día, que tienen alrededor de $100 de costo. La gente viene el sábado, ingresa a las 7 de la noche, utilizan la ayahuasca y al otro día Dios los acompaña y se van. Este tipo de cosas se han empezado a dar aquí en el área urbana, inclusive hay centros en Escazú donde se están llevando adolescentes y se están llevando chicos con déficit atencional tratando de que esta sustancia mejore su condición. Otra cosa es que estas empresas que están funcionando aquí en el centro de San José están también innovando, están haciendo lo que se llama microdosis. Entonces, podemos comparar eso con la toma que se hace en aceite de CBD. Entonces, algo muy parecido que no tiene registros sanitarios por parte del Ministerio de Salud, se vende libremente, ¿verdad? Como cualquier otro producto. Y además se vende como un producto para tratar la depresión o la ansiedad. Como les digo, la práctica aquí en San José es muy cerrada, es casi que en secreto, ¿verdad? Para que la gente que de verdad lo quiere consumir nada más venga, ¿verdad? Y pues eso tampoco genera eh, tranquilidad ni satisfacción para nosotros como criminólogos en pensar que es una práctica segura. Disponibilidad que tenemos de ayahuasca, como les digo, las microdosis en el área metropolitana, cualquiera, ustedes, yo, cualquiera lo puede consumir, no te van a hacer mayores preguntas, usted consume la ayahuasca y listo, y que Dios te lleve con bien. Otra cosa es que se ha hecho investigación propiamente en la red y en la Deep Web hemos encontrado también que se exporta. No se puede saber por las características, ¿verdad?, que tiene la sustancia o la manera en la que lo hacen, de cómo está llegando al país. Ante la consulta, pues se indica que se hace por medio de correos de encomiendas de ese tipo y vemos que venden los frascos de ayahuasca ya preparados. No sabemos cómo se consumen ni tampoco de qué manera se están preparando, entre los 150 y $850, lo cual es bastante caro, ¿verdad? No es muy fácil. Ya puesto aquí, pues el asunto se puede complicar un poco más. Estas botellas que ven aquí en esta otra, a la derecha de ustedes, a la izquierda de ustedes, están entre los 120 y $360 y además venden kits. Estos kits depende de cuántas veces usted quiera tomar o cuántas veces usted quiera hacer la toma, va a ser el costo. Entre más veces le alcance, por decirlo de esa manera, más caro va a ser el asunto. Si yo como persona llego y agarro una botella de esas y decido que la voy a comprar, vienen, me la traen, no sé cómo llega aquí y tampoco sé ni tengo las herramientas para saber qué composición tiene eso y voy y me la tomo, no tengo a quién reclamar el asunto de lo que a mí me pueda pasar. O sea, no hay manera de saber si yo voy a tener una situación psicodélica, si voy a alucinar, si voy a desarrollar una psicosis o una esquizofrenia. Pero es importante que conozcamos que el asunto se ha ido expandiendo, o sea, pasamos de traer un poquito a ya producir, a poder traer más, y esto en cualquier momento se nos va a salir de las manos y vamos a poder encontrarlo inclusive en los jóvenes que ya lo están empezando a consumir, aunque hasta el día de hoy la información que se tiene es porque sus padres están buscando una situación para la ayahuasca. Ya propiamente dentro de lo que es la criminología, pues bueno, ¿qué nos interesa a nosotros como criminólogos? Lo primero es enfocarnos en lo que es la prevención del delito. Debemos de ser una ciencia que venga y que sea capaz de identificar en una situación social, en noticias que se estén dando, en información que aparezca en la web, en comportamientos que analicemos de poblaciones, ¿verdad? Como en este caso los turistas,
y de la gente que aquí la está empezando a consumir, podamos ir un poco más allá para prevenir las consecuencias de una actividad que puede generar un delito. Como les digo, en este momento no va a ser un delito en Costa Rica porque no está normado. Al no estar normado y estar en ese limbo, pues nada más podemos hacer una aproximación criminológica desde la victimología, que es lo que nos vendría a preocupar en este momento y que fue lo que sucedió con la turista alemana de la cual les hice mención hace un rato. ¿Qué nos interesa? Pues bueno, analizar quiénes son esas víctimas. O sea, ya sabemos que la ayahuasca está aquí en Costa Rica, ya sabemos que la estamos trayendo de una manera clandestina, de que tenemos dos chamanes en sana teoría en algún lugar de este país, en un hotel, haciendo ese tipo de prácticas y que tenemos un montón de gente más que no tiene la preparación para hacerlo porque no pertenece a esa cultura y que ya lo está haciendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Bueno, analizar qué es lo que está buscando ese turista para venir aquí o cómo nos estamos ofertando ante el mundo para que sea un buen lugar para venir a consumir ayahuasca. No quisiera ya desde el perfil profesional pensar que nos estamos vendiendo ante el mundo como un lugar donde puedo venir y consumir cualquier sustancia sin que pase nada. Eso suena muy bien a la persona que puede convertirse en una víctima, porque entonces yo estoy desesperada por una situación, vengo y quiero consumirla, no me importa lo que pase, porque creo que no me va a pasar nada. Pero el problema es que si sí me pasa, no voy a tener ningún tipo de seguridad para o sentar responsables o resguardar mi vida o enfrentarme a un proceso en el que yo pueda buscar una responsabilidad al menos civil de las personas que me están administrando esta dosis. Esa victimología que debemos de hacer, que tenemos que hablarla, que tenemos que evidenciarla, que tenemos que alertarla también a la gente, es la que hace y da sentido a que como criminólogos hagamos una nueva criminología, a que podamos presentarnos y decir, esto es lo que nosotros queremos, esto está pasando y hay que hacer algo antes de que se nos salga de las manos. Nosotros podemos ser parte de ese control social, ¿verdad? Y es lo que buscamos, que a la hora de dimensionarse el fenómeno se empiece también a dar una situación en la que se resguarde un poco más la condición jurídica de la sustancia aquí en el país y se decida si se respeta como parte de pueblos indígenas o si bien la vamos a eliminar, ¿verdad? Y la vamos a prohibir para que nadie más tenga acceso a ella. ¿Qué posibles delitos pueden haber? Porque cualquiera podría llegar y decir en este momento, bueno, es que si yo quiero tomarme un té, ¿verdad? O un poco de sustancia, lo estoy haciendo bajo mi propia responsabilidad, yo tengo mis necesidades y quiero, no sé, solucionarlas. Llevo años trabajando esta depresión, llevo años trabajando este estrés que me provocó estar en Irak. Podríamos decir eso y decir, bueno, la gente decide, ¿verdad? Decide y son felices con eso y dejémoslos en paz y que vean a ver qué hacen. El tema viene cuando nos ponemos a pensar en cada una de las situaciones que empiezan a formar el fenómeno. Tenemos gente que viene aquí a consumirla, estamos claros de eso, pero también tenemos que esas personas pueden ser sujetas de estafa, por ejemplo, ¿verdad? Que sea una situación de estafa propiamente en términos de que lo que se le esté dando no sea lo que ellos están pidiendo o que más bien venga alterado. Se han dado casos a nivel internacional de abuso sexual, lo cual tiene mucho sentido y predispone muchísimo a las posibles víctimas, puesto que usted pasa durante 8 horas vulnerable. Entonces, si durante 8 horas yo estoy bajo la ingesta de una sustancia y en ese momento no sé nada, no sé nada de lo que está pasando y solamente tengo una persona que está ahí diciéndome cosas o que viene a ver cómo estoy yo reaccionando, perfectamente se pueden dar casos de abuso sexual. O bien también se pueden dar casos, como se ha dado en otros países, de desarrollo de psicosis, donde la gente pierde totalmente sus facultades, no de una manera transitoria, sino de una manera permanente y pues estamos perdiendo un individuo que llevaba una vida normal que pudo haberse trabajado desde otro punto.
Tenemos, como les indico, 2 chamanes aquí en Costa Rica, de lo cual nosotros desconocemos cuál es la condición jurídica en la que ellos están aquí laboral, o sea, si ellos están con sus debidos permisos, si el lugar que está haciendo propiamente las tomas tiene permisos sanitarios para poder realizar este tipo de intervenciones que no son cualquier intervención, o sea, estamos trabajando propiamente con el cuerpo de una persona y es importantísimo que nosotros tengamos pues la apertura de analizar otras cosas que se puedan venir a dar y que nosotros podamos también resolverlo. ¿Ok? Las posturas institucionales, se ha hecho investigación propiamente en el Instituto Costarricense de Drogas y ahí nos atendieron pues, muy bien, también en el Colegio de Profesionales en Criminología y en el Colegio de Profesionales en Psicología, de cuál es la postura que ellos tienen, ¿verdad? Al ser un fenómeno tan nuevo, nadie tiene postura y esto no es algo negativo, o sea, es normal. O sea, si todavía no estamos conociendo de qué es lo que está pasando y no se está dando pues de una manera tan evidente, ¿verdad? Y requiere un poco más de meternos en el mundo de la investigación del caso, pues entonces es normal que no haya postura, ¿verdad? Y que es la base de la cual nosotros estamos partiendo. En el ICD no están de acuerdo, ¿verdad? O sea, no están de acuerdo, pero igual no se ha normado, o sea, es un tema que ellos tienen pendiente, no es que no conozcan del caso, sino que ellos básicamente están esperando, ¿verdad? Que se legisle, que se hable y que cuando la Junta de Fiscalización venga y les pregunte qué han hecho con todas las sustancias que se están produciendo y que se están administrando en el país, pues entonces ellos tienen una deuda ahorita, ¿verdad? Con respecto a la legislación o el permiso que deba tener la ayahuasca acá. Por parte de nuestro colegio, es necesario evidenciarlo, ¿verdad? Esa es la principal postura que el colegio tiene y es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Es necesario conocer, esto es apenas una pincelada de lo que es y del ritual y de cómo esto se produce a nivel internacional y cómo nos afecta a nosotros, pero sí hacen hincapié en que es necesario que el gremio lo conozca, que es necesario que otros profesionales se involucren, que es importante seguir con la investigación y poder conversarlo, hacerlo evidente y que todo el mundo pues esté a cargo de algo en la parte que le corresponde desde las instituciones. El Colegio de Profesionales en Psicología fue claro, muy claro, es muy claro en que ofrecer cualquier tipo de integración o de terapia o de, no sé, práctica que tenga que ver con depresión, con ansiedad, con trastorno de estrés postraumático, de psicosis, de esquizofrenia, de déficit atencional y de todo eso, cualquier cosa que se salga del colegio propiamente y del quehacer del psicólogo, se considera ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, como ustedes ven, no, esa misma inseguridad jurídica que tenemos, ¿verdad? También es ya conocida, pero es necesario que sea también más adelante abordada por parte de quienes están a cargo de eso, posterior al conocimiento del el fenómeno. ¿Cuáles son las recomendaciones o estrategias? Bueno, tanto el Instituto Costarricense de Drogas como el Ministerio de Salud son instituciones rectoras en sus áreas. Entonces, la recomendación principal para el Instituto Costarricense de Drogas va a ir directamente enfocada a exponer el tema y generar alianzas, ¿verdad? Alianzas y discusiones y acciones con el resto de instituciones que le competen. El Ministerio de Salud debe ocuparse de estas microdosis, de los permisos de sanidad, sanitarios, perdón, para ver qué es lo que está pasando claramente en estos lugares y cuáles los mecanismos de preservación de la salud que ellos tienen con respecto a este turista y a la población nacional que también lo está consumiendo. En el IAFA es importante que ellos se manifiesten también con eso, sin embargo, pues hay cierta dificultad al establecer que no hay una adicción física, ¿verdad? Sin embargo, es necesario también evidenciar que la salud mental es igualmente importante que la salud física. Y si tenemos personas tomando decisiones a nivel psicológico para tratar de resguardar, también es un asunto que nos compete. El ICT
también debe tener claridad en cuál es la postura que nosotros tenemos, qué debemos de alertar al turista internacional para que se dé cuenta que nosotros tenemos una gran gama de cosas que ofrecer y que pues no queremos ser el lugar donde la gente venga a consumir sustancias que pueden poner en riesgo también su vida. Dirección General de Migración y Extranjería, pues necesitamos saber cómo están esas personas trabajando. No queremos pensar que pueda haber una situación de trata, sin embargo, es posible, como todo es posible en el mundo, y sí es importante que ellos se hagan cargo de eso, al igual que el Ministerio de Trabajo, que intervengan propiamente en esa situación que a nivel social nos interesa a todos. Y por parte de los colegios, pues esto que estamos haciendo, ¿verdad? Abrir los espacios, abrir la discusión, abrir la información, hacerla llegar y en base a eso poder nosotros experimentar desde la criminología una posición clara de qué es lo que se pretende por parte de la sociedad, qué es lo que queremos, qué seguridad jurídica le queremos dar a la gente, queremos tener un rol o no queremos tener un rol, queremos poder tener seguridad de llegar y decirle a la gente, cuidado, esto es peligroso. Nosotros desde la victimología lo podemos hacer en campañas, conversándolo, publicándolo, utilizando las redes sociales, hacerlo extensivo para que la gente se dé cuenta que no todo lo que dice ser natural es manzanilla. ¿Ok? No, no funciona de esa manera. O sea, que sea natural no quiere decir que sea seguro. No quiere decir que es menos malo que consumir el DMT puro. No quiere decir que puedo sentirme tranquilo porque hasta barato puede que lo vea y que no me estoy drogando, sino que nada más estoy consumiendo sustancias que me alteran un poco y listo. Necesitamos enseñarle a la gente a no ser víctima, pero la única manera de hacer eso es hacerlo mediante pues la información, hacer llegar información clara, que nos involucremos, que seamos proactivos, que busquemos investigación, que sigamos los temas. Como ustedes ven, este tema de la ayahuasca se aborda desde muchas disciplinas que pueden hacer aportes muy, muy importantes al respecto y de una vez poder meter dentro de este saco no solamente la ayahuasca, sino también el bufo alvarius, los hongos, que inclusive en este país están empezando a traerse desde México y la gente está pues, uy, qué chido consumir también hongos. O sea, muchísimas cosas que se están dando en el país, pero que se necesitan evidenciar y que necesitamos trabajar. Por mi parte, les agradezco muchísimo el haberse conectado. Eso sería pues todo y quedamos pues atentos a los comentarios o preguntas que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Vamos a proceder con los comentarios que tenemos en las redes. Claro que sí. Procedemos con don David Molina Mendoza. Buenas noches a todos. Un placer ser espectador de esta ponencia. Don Santino Colombari. Buenas tardes, saludos. Katy Moya, igual nos está saludando. Don André David, buenas, saludos. Franz Villalobos, buenas noches, colegas, saludos. Scarlett, colegas, saludos desde Nicaragua.
Don Joseph Valverde, buenas noches, colega, reportando sintonía desde la Delegación Metropolitana. Un tema que desconocía, pero gracias a la excelente exposición se puede decir que ya no. Un cordial saludo. Franz Villalobos, así es. El tema en sí, en el ámbito policial, es desconocido en relación a los decomisos, es decir, el oficial actuante al ver una sustancia desconoce si es algún tipo de droga o no. Pueden alegar que es un medicamento casero. Es correcto, Cristina. En esto que nos está comentando don Frank, es cierto, el policía actualmente no tiene conocimiento y repito, no tiene por qué conocerlo porque es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Sí es importante que a raíz, digamos, del analizar dónde están los lugares o qué es lo que se está haciendo, se analice un poco más si hay algún riesgo de que dentro de alguna infraestructura se esté dando una ceremonia de este tipo, una práctica de este tipo, en donde la gente pues está quedando vulnerada. Correcto. Don David Molina, ha sido muy claro el tema. Me encantaría poder tener la presentación para exponerle este nuevo tema a colegas policiales. Ahí ya se nos abre un portillo en cuanto a la capacitación de nuestra policía. Para servirles. De parte del colegio, pues hay muchísima apertura para poder llevar a ustedes pues la información y la capacitación de la investigación y del tema como tal. Acá tenemos una pregunta por parte de Fran Pérez. ¿Se sabe si la sustancia ya se puede detectar en algún tipo de prueba antidroga? No, no, la sustancia, la principal dificultad que tiene, ¿verdad? Propiamente como el DMT, es que pasan muchísimas horas en esa situación de droga, ¿verdad? O sea, de alucinación. Entonces, cuando ya se puede llegar a buscar, ¿verdad? A la persona, si no se tiene conocimiento, la gente no va a aplicar ningún tipo de prueba. Entonces, el DMT como tal también pasa su efecto, ¿verdad? Y no es posible detectarlo, por lo menos en el periodo posterior a las tomas. Es probable que si se hicieran los análisis en el momento en el que la gente tiene la sustancia en físico, se pueda detectar, pero si la gente la consume y pasa tanto tiempo, es uno de los principales problemas que tiene para sentar ahí pues la cantidad de DMT que la gente ha consumido. Muchísimas gracias. Tenemos acá otra consulta por parte de Lili López. Si por algún caso se diera abuso sexual, ¿cómo lo acordaría las identidades de salud y la psicología? ¿Qué recomienda desde el punto criminológico si se diera un caso como este? Se considera que hay una cifra negra alrededor de esto. El tema del abuso sexual, la gente cuando viene y hace el consumo de la ayahuasca, que es lo que ha pasado en otros países, e inclusive nos está pasando a nosotros también en la zona de Talamanca, no con este mismo tema, sino con el abuso, es que el turista viene, sufre una experiencia mala, por decirlo de esa manera, o inconveniente para él, pero se va, se tiene que ir. Entonces, como ya se tiene que retirar del país y los procesos judiciales aquí en el país, pues son bastante lentos, no se puede abordar de un solo. Entonces, la gente prefiere callarse y pues irse, no hacer las denuncias y nosotros creemos que hay una cifra negra respecto de eso, o sea que sí se puede dar, o sea que sí se puede estar dando. Propiamente desde la criminología, yo en lo personal considero que nosotros tenemos una labor grande que hacer desde la parte victimológica, donde se anuncie qué es lo que realmente se puede esperar de una ceremonia y que la gente sepa que al experimentar este tipo de sustancias, puede que no sea una situación buena la que le pase. Si hay abuso y esa persona pues logra hacer la denuncia y todo, pues el proceso judicial se tiene que llevar a cabo. Pero nosotros como criminólogos necesitamos trabajar la parte de la victimología desde ya, que es una de las cosas que nos tiene propiamente en esta exposición, que necesitamos evidenciarlo, que la gente sepa y aún más que el turista conozca
qué puede hacer de manera rápida si está en una situación de esas, para que también sea resguardado, para que no sea revictimizado, para que no tenga que estar haciendo viajes lejísimos y estar viniendo a enfrentar los procesos. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra consulta por parte de Franz Villalobos. Indica que si hay un estudio previo en relación de cuántos casos a nivel internacional de muertes con relación al consumo de la ayahuasca. No hay un estudio previo que identifique todos los casos, porque como les digo, al ser un fenómeno en el que yo tengo, ¿verdad?, la voluntad de ir y consumir la sustancia, el ser humano lo que viene y hace es, bueno, ya me metí en esto, ¿verdad? O sea, nadie me manda a mí a tomar la sustancia, entonces si me pasa algo malo, pues entonces no hago la denuncia. Pero en el caso de las muertes no se han podido acreditar. Inclusive la gente ni siquiera sabe por qué la gente muere, ¿verdad? O sea, qué es lo que pasó, qué fue lo que consumió, qué sencillamente en la autopsia no tienen por dónde investigar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí hay casos documentados, de hecho hay un instituto en España que está pues a favor, ha tratado de estar neutral, pero definitivamente no lo ha logrado, ¿verdad? Tienen un departamento donde ellos hacen el respaldo de la gente que tiene problemas con eso. O sea, si yo administro ayahuasca y estoy teniendo un problema legal a eso, ellos lo asesoran. Hay también otro caso que se dio en España, donde sí fue muy documentado un tipo de apellido Varela, donde venía experimentando con la ayahuasca y haciendo sus sesiones ahí en España y todo, y al final de la historia se encontraron en el allanamiento, ¿verdad? Hicieron un allanamiento porque ya tenían ahí la noticia, y se encontraron un montón de menores de edad que estaban consumiendo ayahuasca, él les ponía pornografía y además habían casos de abuso sexual en ellos. Entonces, propiamente las muertes no están identificadas propiamente en un estudio, pero cuando empezás a revisar en la web, sí hay casos donde ellos mismos indican, ¿verdad?, de que a algún familiar le pasó tal cosa. Tenemos el caso de un costarricense que hizo también una pequeña investigación con respecto a Facebook y el acceso que la gente tiene a través de Facebook de este tipo de ceremonias, y él menciona en su documento que pasó por una etapa terrible de psicosis, o sea, él la consumió, tuvo psicosis y tuvo que irse hasta Perú a tratar de remediar el asunto, ¿verdad? Ahí con los chamanes. Entonces, pues no está el estudio, pero sí es importante que se empiece a documentar. Esa podría ser una muy buena tesis. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta por parte de don David Molina, que indica que si existe una prueba de campo para poder realizar el análisis químico y determinar si se trata de esta droga o debe ser enviada a algún caso aleatorio el producto al laboratorio para determinarla. Los estudios que se han hecho han sido a nivel académico y casi todos para tratar de evidenciar que la sustancia no es mala, ¿verdad? De hecho, se ha intentado manejar, nosotros no podemos llamarla droga, ¿verdad? Podemos llamar que el componente que tiene sí es una droga reconocida, pero aquí en Costa Rica no tenemos todavía una postura al respecto. No hay cómo hacer el análisis químico ingresando a un lugar de esto si no legislamos. O sea, no hay manera, ¿verdad?, de llegar y decir, a mí se me ocurrió que ustedes tienen ahí una ceremonia y denme todo lo que tienen y yo voy a revisar, ¿verdad? Porque somos un país sujeto de derecho y no podemos hacerlo. Sí se puede, ¿verdad?, obtener la sustancia, llevarla a laboratorios y darse cuenta qué tiene la sustancia. Eso sí se puede hacer en investigación. Muchísimas gracias. Tenemos por acá otra consulta de don Jairo Lara. Indica, buenas noches, muy interesante la temática. Me interesa el abordaje a nivel policial que se está haciendo para fomentar la educación en sus policías con respecto a estos tipos de droga. Eso es un tema que tenemos pendiente. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública no lo ha abordado propiamente desde la ayahuasca, pero sí es un trabajo que el Ministerio de Seguridad Pública ha ido haciendo en sus diagnósticos comunales. Ahí se han dado cuenta, por ejemplo, de lo que los chiquillos están consumiendo, ¿verdad? O sea, de que si están agarrando matas, de que si están comiendo hongos, ese tipo de cosas sí se tiene a nivel local y la policía lo está haciendo. Ahora lo que tenemos que hacer es el paso 2, ¿verdad? Empezar a sembrar la duda, ¿verdad?, profesional
y la malicia profesional de qué es lo que se está haciendo en estas zonas propiamente, identificar cuáles son los retreats, hacer un poco más de investigación al respecto y que ellos puedan estar facultados. Esperamos que eso sea un paso que se dé, que la policía empiece a capacitarse también en este tipo de sustancias y que pues puedan ser ellos de los primeros, ¿verdad? Que son los que más están en calle, dándose cuenta de cuál es la situación que tienen las comunidades. Por el momento no tenemos más comentarios ni consultas. Entonces, agradecemos a la licenciada Andrea Hernández por su ponencia de tan interesante tema, el cual es consideraciones criminológicas del consumo de ayahuasca, y a todos y todas las que se conectaron y escribieron sus dudas por nuestras redes sociales. Se les recuerda que pueden ver la grabación en los próximos días en nuestro canal de YouTube y por el perfil de Facebook del colegio. Muchas gracias a todos y buenas noches. Licenciada, no sé si tiene algunas palabras. Lo único sería que sigamos desde el gremio, ¿verdad? De donde quiera que nos estemos destacando o si solamente estamos haciendo investigación, siendo proactivos en el tema y que sigamos empapándonos. Como les digo, esto es una pincelada de lo que el fenómeno a nivel internacional se da, es un tema muy interesante y de ahí se desprenden un montón más. Entonces, ojalá que como criminólogos podamos dar ese paso y empezar a poner nuestro granito de arena en los temas de relevancia del país. Muchísimas gracias a todos por conectarse y para servirles. Gracias a vos, Cristina. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.